Buenos días, este es un video para Colombia contada por los artistas sobre qué es ser colombiano por medio de las imágenes y de una entrevista que voy a tener con mi mamá al respecto. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver las imágenes que se tomaron en el Palacio de la Cultura, en el Museo de Antioquia y algunas fotografías familiares. Entonces a continuación vamos a ver las imágenes primero. Bueno, ya vamos a tener pues una conversación con mi mamá al respecto de las imágenes que acabamos de ver y hacer una relación de qué es ser colombiano como con la esencia de la familia tradicional antioqueña y colombiana y mirar pues como las relaciones. Bueno, mami, lo primero que vamos a mirar es la música parrandera paisa. En la época de tu familia, cuando estabas chiquita, me imagino que hacían fiestas en la casa y bailaban la música pues como tradicional de acá, ¿cierto? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Buenos días. Sí, en esa época todas las fiestas se acostumbraban era en la casa y la música que siempre se escuchó fue la música parrandera, la música popular, que era la que realmente uno escuchaba en esas épocas. Bueno, en esta imagen vamos a ver lo que eran los llamados paseos de olla hace muchos años, que me imagino que le tocaron fue como a tu mamá, no sé si a ti te tocó, que era pues como ir al río y todo ese tipo de cosas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? No recuerdo mucho porque realmente a mí me tocaron muy poquitos, pero a mi mamá, a mis papás sí les tocó lo que era el paseo de olla del 6 de Reyes, el 25 de diciembre también se acostumbraba mucho, lo mismo que en los puentes de mitad de año uno escuchaba que por lo regular siempre salían a celebrar en los ríos, en las quebradas, en los pueblos fuera de la ciudad. Bueno, en esta imagen vamos a ver lo que era la antigua plaza de mercado de Medellín, que hoy en día pues ya no queda como nada. Pero ¿qué nos puedes contar de eso? ¿Se acostumbraba antes ir a la plaza de mercado a mercar? ¿Aún lo haces? No, mis papás siempre por lo regular iban a la plaza porque se conseguían las verduras y las frutas de mejor calidad. A mí me tocó ya después fue los supermercados donde realmente desplazaron mucho las plazas de mercado. Bueno, acá vemos pues como una evolución de lo que es en sí la modernidad del capitalismo, cómo pasamos pues como de esa parte tradicional de lo que eran las plazas de mercado, ya a los supermercados, aunque hoy en día todavía se conserva pues lo que es la placita de flores y la plaza por ejemplo de la En América, América. pero no es como muy común. Bueno, en esta imagen vamos a analizar, mami, lo que es la familia pues como tradicional antioqueña. Creo que se parece pues como mucho a la familia tuya porque eran muchos hijos en ese entonces. Hoy en día no se acostumbra como a tener tantos hijos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, en la época de mi casa, por ejemplo, en mi familia fuimos 8 hijos. Después la otra generación bajó a 3, 4 hijos. En este momento la generación es de un hijo o prácticamente no tener hijos, que es lo que se está viendo en la actualidad. Bueno, en esta imagen tomada en el Museo de Botero vemos algo muy tradicional que era la plancha pues como para la ropa que hoy en día aún se conserva y la mesita de planchar. Creo que eso también todavía lo conservan, ¿o no? Sí, eso sí, todavía no toda la ropa se plancha ya, pero sí realmente todavía se guarda la mesita y se plancha determinada ropa. Bueno, acá es importante hacer pues como una aclaración. Eh, Mi hermano está presente pues como acá en el país, él vive por fuera y él me contó que él no utiliza por ejemplo ese tipo de plancha. Entonces vemos que esto realmente es algo de que es ser colombiano. Es algo muy tradicional de acá que aún se conserva. Entonces me parece como muy importante eso. Bueno, en esta imagen vemos a mi hermana cuando yo estaba chiquito con una amiga. Vemos pues como los looks de la época y pues y como todo ese tipo de cosas. Esto hace parte pues como de ser colombiano porque pues
aún se conservan pues como muchas cosas como de las amistades y ese tipo de cosas. Vemos que por ejemplo cómo va evolucionando pues como los aspectos y los rasgos pues como físicos de las personas. Hoy en día no se utiliza pues ya como eso. Bueno, acá vamos a ver. Esto es Paseo de olla. una comparación de lo que hablamos ahora, el famoso paseo de olla. Aquí está mi mamá pues como con mis hermanos pequeños, ¿cierto? No, nadie. Bueno. Eso es una familia, son unos primos. Estos son unos primos, ahí está mi papá. Pero vemos, o sea, el paseo de olla tradicional antioqueño. Eso es ser colombiano. Bueno, acá vemos una evolución, pues ya cuando yo estaba haciendo la primera comunión. Acá, acá vemos, por ejemplo, lo que es el núcleo familiar. Esto también hace parte de qué es ser colombiano, porque la familia en nuestra cultura es muy importante y como ese ambiente pues como caluroso y fraternal. Bueno, acá vemos una foto cuando mi mamá se casó. Estos son los hermanitos tuyos, ¿cierto? ¿Qué nos puedes contar al respecto sobre eso? En esa, pues todavía es tradicional tener los pajecitos. Por lo regular uno buscaba los hermanitos pequeños y las dos damitas de honor, que pues más o menos en esa época se manejó como ese estilo. Ahora acá no ha cambiado mucho, pero sí realmente se ve que todavía tenemos como esa costumbre de estar con los pajecitos y las damas de honor. Bueno, esto es algo de qué es ser colombiano también. Es una costumbre muy tradicional que se acostumbra, pues, lo tenemos nosotros, que es los pajecitos y que sean pues como los familiares de nosotros. Vemos una fotografía en blanco y negro de la época, pero a pesar del cambio pues como de la tonalidad de las fotos, vemos que todavía aún se conserva pues como lo que es la tradición de pajecitos. Bueno, esta foto me parece muy importante y hace parte pues como de la esencia de que es ser colombiano, porque vemos que pues como el respaldo por parte de los papás, como de si te casas, si te puedes casar, como la aceptación por parte como del núcleo familiar, cosa que es muy propia de nosotros y no de otros países. Y por último vamos a analizar esta fotografía que es mi mamá con los dos hermanos. Es algo muy clásico de la época, donde se ve pues como el núcleo familiar grande, más número de hijos y vemos por ejemplo pues como la vestimenta de la época que hace parte como de la esencia de que es ser colombiano. Bueno, muchas gracias, espero que el video aporte pues como a lo que es buscar ese significado de que es ser colombiano a través de las imágenes, de los testimonios y como de las comparaciones de la época. Gracias. Bueno.